Buenas tardes. Vamos a grabar esta sesión de la materia Competencia de Administrar Pequeñas y Medianas Empresas y aplicar técnicas de consultoría y asesoría. Este trabajo se hace para la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón. Dado que estas materias tienen un concepto de fusión, están en el mismo semestre de pymes y la materia de consultoría y asesoría, la presentación que se va a compartir empieza con el concepto de pymes y de ahí empezaremos ya a paulatinamente introducirnos en el concepto de las técnicas de asesoría y consultoría a propósito de las mismas necesidades de estas empresas. Iniciando entonces, según una persona muy conocida en México por su participación en el medio empresarial, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, define que la pyme es la empresa mercantil, industrial o de servicios que tiene un número reducido de trabajadores y que se registra ingresos moderados. Por estas características son ágiles en reacción, planean poco, son de lento crecimiento, modesta utilidad, son débiles ante los cambios macroeconómicos y con una alta tasa de mortalidad. Usualmente, muy frecuentemente, estas empresas son de índole familiar. Bueno, entonces lo primero que podemos aquí reflexionar es que PYME es el acrónimo de pequeña y mediana empresa, y estas, sin todavía ponderarlas como positivas o negativas, pero son las características que distinguen principalmente desde la perspectiva de el líder empresarial, y con la cual comparto en su mayoría. Son ágiles porque son pequeñas, planean poco porque son muy reactivas, su crecimiento es moderado precisamente por las limitantes que más adelante iremos a ver. Pero con eso definimos en una primera instancia lo que es la pyme en México particularmente, aunque en el mundo es también muy común este concepto. Vamos a ver algo de datos. Las pymes representan el 52% del Producto Interno Bruto, que es el ingreso total de las empresas del sector privado que se generan anualizadamente. El Producto Interno Bruto de México, prácticamente la mitad se la producen las pymes. Sin embargo, con esa productividad de la mitad, emplean a 7 de cada 10 mexicanos, es decir, la producción económicamente activa, denominada como PEA, está prácticamente 7 de cada 10 trabajando para una pequeña, mediana o microempresa. Y en el número, en la cantidad de empresas, son el 99.2%. Esta cifra se mueve de acuerdo a los estudios y a los censos y demás, pero podemos decir que las cifras son totalmente representativas. La mitad del Producto Interno Bruto, 7 de cada 10 trabajadores trabajan en una pyme, y 99%, o sea, la gran mayoría son pymes. ¿Cómo se clasifican las pymes? Bueno, las pymes están estratificadas de micro, pequeña y mediana empresa. Podemos ver que hay dos grandes parámetros para clasificar las pymes. Uno es por el número de trabajadores que emplean y otro es por el monto de ventas anuales en millones de pesos. Dice el primer renglón, la microempresa ocupa de 1 hasta 10 trabajadores, puede llegar a generar ventas anuales hasta por 4 millones de pesos. Al final explicaré la tercera columna de la de tope máximo combinado. Seguimos viendo los renglones. La pequeña ya se divide el comercio por las características de cada uno de los negocios. El comercio es de 11 hasta 30 empleados, y en industria y servicios de 11 hasta 50 empleados. Estos son ya pequeñas manufacturas o algunos de empresas de servicios. El monto topa hasta 100 millones de pesos. Ya hablando de una empresa que al año factura 100 millones de pesos, ya no es tan micro, se le denomina pequeña, de acuerdo a la estratificación propuesta por la Secretaría de Economía, de Hacienda y por el propio INEGI, que considera la numerología oficial. También podemos ver otros números aquí en México. La microempresa son 3 millones, hay casi 4 millones de empresas, con una participación del 97%, o sea,
todas las empresas en México, las micro son más en número, no necesariamente las que más venden, pero sí las que más emplean gente. Y ahí vamos llegando a la micro, pequeña, hasta la mediana empresa. Ya las medianas están divididas en sectores comercios, servicios e industria. Van según el sector, el segmento económico, de hasta 100 trabajadores o hasta 250 trabajadores y teniendo ventas hasta 250 millones de pesos. Arriba de eso ya se consideran empresas grandes. Este factor que vemos en la última columna, que se le conoce como tope máximo combinado, es el que da una ponderación mayor al volumen de ventas en dinero que al número de empleados. Entonces, el tope máximo combinado se consigue matemáticamente multiplicando los 4 millones de pesos por el 90% y los 10 empleados por el 10%. De esa manera entramos en un factor que podemos ir integrando acá, y así pudiéramos nosotros dirimir alguna controversia cuando por el número de empleados se encuentre en un estrato y por el número de ventas esté en otro. El peso específico mayor lo tendrá de acuerdo a esta matemática del tope máximo combinado por el número de ventas. Muy bien, estas son las pymes. Vamos a ver las ventajas de las pymes y las desventajas de las pymes. Un poco más técnicamente y ahondando en lo que nos decía el primer concepto de líder empresarial. La pyme tiene una gran capacidad de generar empleos. ¿Por qué? Por su propia naturaleza de estar poco tecnificada, que sus procesos no están tan uniformes, que su tecnología no está tan avanzada. Eso hace que ocupen mucha gente. Socialmente son los grandes empleadores y es muy benéfico. En términos de, más adelante veremos lo que es la rentabilidad, que es la ganancia que se produce por activos utilizados, pues no es tan rentable. Pero como empleador es muy alto su aportación a la economía. La adaptabilidad tecnológica es rápida. ¿Por qué? Pues porque son muy rápidos en resolver. No es lo mismo que cambie un grupo consolidado como Grupo Carso, Lala, que cambien de un sistema de Microsoft a un sistema de Apple, de un sistema de SAP Business One a un Microchip o viceversa. ¿Por qué? Pues porque son un número de máquinas, son personas, es capacitación. Pero una empresa donde son 4 o 5 administrativos y 40 obreros, es muy rápido, cambian de una plataforma tecnológica a otra. Se pueden cambiar en telefonía, en comunicación, en redes sociales. Es muy ágil. También otra ventaja es que la flexibilidad del mercado, puesto que lo conocen y aumentan o reducen su oferta. Es muy sencillo. Por ejemplo, aquellos restaurantes que durante la época de vacaciones suben sus ventas por razón de que la gente anda más tiempo en la calle, pues tienen la capacidad de poner 2 mesas más, 2 cocineros más, 2 meseros más, etcétera, y rápidamente pueden hacer lo mismo o disminuirse cuando sean épocas de regreso a las clases, como septiembre, que todos estos comerciantes le llaman incluso septiembre. Esa flexibilidad de adaptarse, crecer y disminuir de acuerdo a la oferta del mercado la tienen las pymes por su propia naturaleza y tamaño. La administración es centralizada, hay una unidad de mando, es decir, generalmente es un líder, gerente, director, que es muchas de las veces el dueño del negocio, y eso implica que aunque tenga limitantes por la capacidad unipersonal, pues es muy ágil porque las cosas se hacen bajo una misma directriz. No hay que hacer un consejo, no hay que hacer una asamblea. Simple y llanamente toma los mejores elementos a su alcance el administrador, gerente, dueño, y decide y implementa inmediatamente. Esto da también como consecuencia la ágil resolución de problemas sobre la marcha del negocio. Decisiones como vamos a comprar otro vehículo, vamos a probar una nueva sucursal, vamos a cambiar este producto, vamos a cambiar el empaque, son muy ágiles y muchas veces, aunque son de manera empírica, prueba y error, pues esto nos permite que la puesta en marcha sea muy rápida y no lleve muchos costos de
análisis, implementación, capacitación, consultas, encuestas y demás. Otra de las cosas que tiene como gran ventaja la pyme es que generalmente se tiene un contacto directo con el consumidor, lo cual le da una confianza al consumidor del bien o servicio. Sabes que muchas de las veces está tratando con el dueño del negocio o familiares del dueño o gente que tiene muchos años con el mismo dueño y negocio. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, el mentado know-how, que más adelante veremos en el detalle, que es como el modelo del negocio, lo conoce el fundador, el dueño, y lo opera y lo implementa y lo mejora conforme éxitos y fracasos. La otra cara de la moneda, todas las desventajas que tiene que cargar como un lastre, como un costal estas empresas denominadas pymes, es que la falta de reglas claras o políticas, como se conocen las empresas organizadas, pues hacen que las personas hagan o tomen acciones y decisiones a su leal saber y entender, siempre y cuando no contravengan el liderazgo principal, pero pues no hay unas reglas claras que normen el actuar de toda la empresa de manera uniforme. Los procesos, como decíamos, son empíricos, no hay manuales de procedimiento, hazle así, hazle asado, fallas, corriges, no fallas, rectificas o ratificas según la experiencia. Ese conocimiento empírico impide que podamos traer un concepto de benchmarking, de traer a esta compañía éxitos y fracasos ya transitados por otras empresas del mismo sector, giro o región. Este mismo tema de los procedimientos hace que el conocimiento profesional en todos los ámbitos pues sea limitado. Y en el caso del tema del financiamiento, no existe en lo general en las pymes en México un expertise suficiente para poder definir qué tipos de crédito, a qué tasas, a qué plazos, con qué propósitos, con qué información se gestionan y se obtienen. Muchas veces se piden préstamos para una máquina y se piden a 3 meses, cuando el retorno del aprovechamiento de esa máquina va a ser a lo largo de 3 años y yo en 3 meses ya tengo que regresar ese dinero. Obviamente la máquina no ha producido lo suficiente para que el retorno del dinero sea fuente de pago del propio financiamiento. Es como comprar una becerra, porque en 3 meses va a producir leche y cuando el ciclo sea más grande, pues en 3 meses ya tengo que pagar el financiamiento que utilicé para comprar la becerra y al final del año pues voy a tener un déficit en mi economía. Otro asunto que desventaja a las pymes con respecto a las grandes empresas es el volumen de la producción y de ventas son moderados, por lo que resta el poder de compra. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Una pequeña papelería, una papelería que tenga 3 sucursales, vamos a hablar de una papelería regional, es una empresa de comercio, es una pyme, tiene la capacidad de comprar en razón de 3 establecimientos y su volumen de compra no le va a permitir comprar a los costos de adquisición como lo haría una papelería de una cadena internacional como Office Max o Office Depot, cadenas regionales que hay como en la comarca lagunera, por ejemplo, como Papelera del Norte, etc. Estas 3 tiendas tendrán una capacidad, sí, no como una miscelánea, pero definitivamente el poder de compra, el poder de negociación, la capacidad de abastecimiento, los propios recursos impedirán que pueda tener un precio de compra tan competitivo que le permita pues transmitir parte de eso a sus consumidores clientes y en función de eso incrementar la venta y ir en el ciclo virtuoso de crecimiento, de utilidades, crecimiento, etc. Entonces están autolimitadas. El proceso de marketing, pues el marketing es una palabra que muy pocos empresarios primeros empíricos conocen, lo platican, lo dicen, lo repiten, pero todo el concepto de marketing, como lo pudieran haber enseñado los expertos como Philip Kotler o como Michael Porter, etcétera, pues son totalmente ajenos para ellos. No pueden contratar una consultoría especializada en marketing porque pues, su tamaño es pequeño, sería difícil diluir los costos de una asesoría especializada. Y entonces, pues su proceso de marketing es nuevamente empírico, a prueba y error. Oye, voy a poner un espectacular